¿Estamos todos? No, me parece que falta un par de chicos. Faltan algunos. ¿Qué dice? Ya puedo. Tienen que se le chifla el moño. No veo a nadie. Acá. Uy, se lió. Permitir. Profe, me parece que ahí le están pidiendo acceso. Sí, Ah, estoy en eso. listo. Pero denle tiempo a mi computadora que tiene problema mental. Como que va de a uno. Ahí va, uno por uno. Ahí entra, ahí estamos, ¿no? Ahora estamos todos. ¿Ya está? ¿Me quedó alguien? Está. ¿No? No, creo que ahí están todos los 11. Ahí Sergio entró. La otra no sé por qué no lo quería. Bueno, vuelvo a compartir. Me perdí. Grasa, ¿no? Estábamos. Sí, en grasa. Grasa. Ah, bueno, esto de la grasa. Ahí se vamos con la grasa que está en el código. Caseína no. La grasa. Bueno, la grasa. Entonces, gran parte son triglicéridos, ¿no? ¿Cómo están esos triglicéridos formando lo que se llama un glóbulo graso? Este glóbulo graso es bastante inestable, ¿sí? Y normalmente se separa. A eso es lo que en realidad se llama nata. Si yo ordeño y la dejo un ratito sin mover la leche, se va a formar una capita de grasa arriba de todo y eso es la crema o la nata o la grasa de la leche, ¿sí? Esa estructura llamada glóbulo graso es aproximadamente de 0,1 a 20 micrones, ¿sí? 0,1 es cuando ya le hice algún procesamiento, ahora vamos a ver cuál. Pero normalmente tiene unos pocos micrones, ¿sí? Y como dijimos, esos globulitos, esas bolitas de grasa, tienden a unirse en racimos, ¿sí? ¿Cómo es un glóbulo graso? Un glóbulo graso es heterogéneo, ¿sí? Está formado por una microgota de triglicérido parcialmente cristalizada, por eso es una grasa, ¿sí? Eso a temperatura ambiente, a 20 grados, y está rodeada de una membrana, ¿sí? Ese glóbulo graso no es un glóbulo, una gota de grasa nada más, sino es una estructura rodeada de una membrana que tiene dos capas, ¿sí? Es lo que se llama una película de absorción, formada principalmente por fosfolípidos, glicoproteínas, muchas enzimas y vitamina B12. ¿Sí? Hay una gran batería de enzimas ahí, en la cual también está una que ya nombramos, que es la fosfatasa alcalina. ¿Sí? Son dos capas de este glóbulo graso de distinta composición. No es una membrana plasmática, ¿sí? Pero es una membrana formada por fosfolípidos. ¿Por qué es una gota parcialmente cristalizada? Porque gran parte, más o menos 2/3 de la triglicéridos de la grasa son saturados, ¿sí? Y 1/3 son no saturados, es decir,
ahora no se acuerdan, en el concepto de grasa, si lo vieron en alguna materia, ¿sí? Cuanto más saturada es una grasa, más sólida es, ¿sí? Tiende a ser sólida. Cuando una grasa es insaturada, cuando un triglicérido, perdón, es insaturado, tiende a ser un aceite, ¿sí? Tiende a ser líquido. Entonces tenemos 2/3 de saturados y 1/3 de insaturados. Ahora lo vamos a ver en detalle. Bueno, esto que le dijimos antes, que es el fenómeno desnatado, que es el globulito, que es una gota de triglicéridos parcialmente cristalizada envuelta en una membrana, ¿sí? Se tiende a separar, pero si yo la caliento la leche por encima de los 60 grados, esta aglutinación desaparece. Si lo vuelvo a enfriar, se vuelve a hacer, ¿sí? Nosotros no queremos eso en la leche fluida. La comercialización de leche fluida se vería afectada si la grasa se separa en forma espontánea cuando la enfrío, que es lo normal de una leche que esté en la heladera. Entonces, a esas leches lo que se le hace es un proceso de homogenización. Vieron que en un sachet de leche dice leche pasteurizada o leche ultra pasteurizada homogeneizada, ¿sí? La homogenización es eso, es hacer que esos globulitos grasos no se junten más. ¿Cómo se hace? Es hacerlo lo más pequeños posible, romperlos y volverlos a armar, ¿sí? Para que queden lo más pequeño posibles, y cuanto más pequeños son, menos capacidad tienen de formar esos racimos, ¿sí? No lo dice. ¿Cómo se hace este proceso de homogenización? ¿Sí? Lo que se hace es hacer estallar el glóbulo graso por presión, ¿sí? Sacar la presión y el glóbulo graso se vuelve a armar, pero en fracciones muy pequeñas. Lo rompe, lo estalla y lo vuelve a armar, ¿sí? A ese proceso se llama homogenización. ¿Estamos hasta acá? Sí. Esta fase grasa de la leche, que dijimos que principalmente es triglicéridos, ¿sí? Esos triglicéridos tienen una característica bastante diferencial, ¿sí? A esto que estamos viendo en pantalla, que nunca puse en modo de presentación, ahí estamos, se lo llama perfil de ácidos grasos. ¿Qué es el perfil de ácidos grasos? Es qué tipo de ácido graso tiene esa grasa, ¿no? En qué cantidad y cuáles de estos ácidos. Si se acuerdan, o lo vieron, me imagino lo vieron en química biológica, no sé, no me acuerdo ya en qué materia se ve, si se ve. Los ácidos grasos tienen 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 carbonos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Sí, química orgánica. ¿Todos se acuerdan? Entonces, el que dice butírico tiene 4 carbonos. Ácido graso, ¿no? Piensen que estos son triglicéridos, pero yo le saco el glicerol y me quedo solo con los ácidos grasos, ¿sí? La grasa de la leche está hecha de triglicéridos. Esos triglicéridos tienen 3 ácidos grasos. ¿Qué ácidos grasos pueden tener? Todos los que están acá en esta lista, ¿sí? Butírico 4, cada cantidad de carbono. En orden, de arriba para abajo, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 hasta araquidónico, ¿sí? Esos son los ácidos grasos saturados. ¿Qué quiere decir saturados? Que no hay dobles ligaduras o triples ligaduras, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Qué característica tiene esta grasa que no tiene ninguna otra grasa? La grasa de leche de vaca y también de de otros rumiantes, tiene una altísima cantidad en comparación con otras leches de un ácido graso que se llama ácido graso butírico, que es el más corto, el de 4 carbonos, ¿sí? Tiene un 3,4% de butírico. Las demás grasas no tienen butírico y aceites, ¿sí? Por eso la leche de la grasa
la grasa de la leche se la llama grasa butirosa, ¿sí? Por el alto contenido de butírico. Y también, comparativamente con otras grasas, tiene un alto contenido de ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Si ven ahí, 3 más 2 más 1 más 2 da un porcentaje bastante importante de ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? El numerito que se ve ahí es el porcentaje de cada uno de esos ácidos. Sí, lo dice arriba. El porcentaje peso en peso del butírico, del caproico, del caprílico, del capri. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien. En la grasa de la leche, entonces, un ácido graso característico, el butírico. ¿Sí? Otro ácido graso característico y que más o menos se mantiene en proporción es el mirístico. Otro ácido graso característico es el palmítico, ¿sí? Y otro ácido graso característico es el oleico, ¿sí? Entonces tenemos butírico 3,4, palmítico aproximadamente, mirístico 11, palmítico 27 y oleico, que es monoinsaturado, 26%. Ácidos grasos que se mantienen bastante estables en proporción en los productos, en la leche. En la leche, en este momento de vaca, pero también le pasa a otros rumiantes, ¿sí? No a otras especies. Está ahí, por ejemplo, comparada con la leche humana y no tiene esa cantidad, ¿sí? No tiene butírico, por ejemplo. Por eso se llama grasa butirosa. ¿Por qué es tan importante esto? Vieron que había en el código un capítulo que se llama calidad e identidad de grasa láctea, ¿sí? Este perfil de ácidos grasos da la calidad y la identidad de una grasa láctea. Siempre que haya una grasa, va a estar caracterizada por un montón de parámetros medibles. Medir un perfil de ácido graso es difícil, caro, molesto. Lleva equipamiento, por ejemplo, se hace por cromatografía gaseosa de alta presión. Realmente no es algo fácil de hacer. Pero se pueden medir otras cosas que me digan si yo mantengo esta proporcionalidad de este tipo de ácidos grasos característicos de la leche. ¿Estamos hasta ahí? Sí, estamos. ¿Siempre lo que digo? Perfil de ácido graso. Esto es lo que se esperaría de una leche. Con estos ácidos grasos marcadores. Los de cadena corta en alta proporción, el butírico específicamente, el mirístico, el palmítico y el oleico, que son muy estables. Me voy al código. Entonces el código, en este capitulito o en esta parte donde habla de reglamento técnico Mercosur, o en el mismo capítulo, es lo mismo, ¿sí? Me da, ¿por qué? Esto no lo dije, ¿por qué yo quiero que se mantenga la identidad de esta grasa láctea? ¿Qué me importa a mí la identidad de la grasa láctea? ¿Sí? Bueno, porque la grasa láctea es cara, ¿sí? La grasa láctea es cara. Lo mismo le pasa a algunos aceites, ¿sí? O sea, aceite de oliva es mucho más caro que un aceite de soja, ¿sí? Entonces, darle la identidad físico-química a una grasa me garantiza que yo pueda ver que no haya sido adulterada, ¿sí? ¿En qué circunstancias se podrían agregar grasas a un producto lácteo? En todas menos en la leche fluida, ¿sí? Yo le puedo agregar grasas de otro origen a los productos lácteos. Le puedo agregar dulce de leche, le puedo agregar a los postres, le puedo agregar al helado, le puedo agregar un montón de productos que dicen ser elaborados con grasa o con leche, y le puedo agregar grasa de otro origen muchísimo más barata, ¿sí? Por ejemplo, grasa bovina refinada, ¿no? Yo le podría agregar aceites hidrogenados. Por eso la grasa, siempre que haya grasa, que se pueda, que esté en una situación de mezclado. Yo digo, bueno, no voy a medir la grasa, la calidad de la grasa de un corte de carne porque viene pegada, no la puedo cambiar. Pero en cualquier cosa que yo pueda cambiar, una grasa o un aceite por otra, tiene requisitos de genuinidad, ¿sí?
En el caso de, en todas las grasas se miden determinadas cosas. Por ejemplo, el índice de refracción, el índice de yodo, el índice de saponificación, se le puede medir a todas las grasas. ¿Sí? No vamos a meter mucho con el índice de yodo, el índice de refracción e índice de saponificación, porque es genérico y lo vamos a ver cuando veamos grasas, ¿sí? Pero tienen que ver con el largo de la cadena de los ácidos grasos y con las insaturaciones, ¿sí? Entonces, esta grasa, particularmente la grasa láctea, tiene un índice de refracción de tanto a tanto. Después lo vamos a ver en detalle, el índice de refracción, cuando veamos azúcares y grasas, así que lo dejamos para más adelante. Lo mismo índice de yodo, tiene de tanto a tanto porque tiene que ver con las insaturaciones. ¿Estamos hasta ahí? Nos vamos a meter con dos de estos parámetros, con dos más uno que está más abajo, que ahora lo digo, que son el índice de Reicher-Meisel y el índice de Polanski, que son bien específicos de identidad de grasa láctea, ¿sí? Los otros son genéricos, en cualquier grasa se miden. Estos dos solo se miden en grasa láctea. Entonces, ahora los explico, pero me voy un poquito más abajo en el código, ¿sí? No solo me pide todo esto el código, no solo me pide, yo lo señalo con la lapicera, no me pide todo esto, sino también me pide que la proporción entre determinados ácidos grasos sea la siguiente. ¿Sí? No me pongo a medirlo, a decirlo uno por uno, pero me dice que entre el que tiene 14 y el que tiene el mirístico y el esteárico, ¿sí? No, pero entre el mirístico y el oleico hay una relación tal. Entre este y este tal, entre este y este tal, ¿sí? Eso es lo que me pide el código. Pero me dice, como esto puede variar, cuando se demuestre fehacientemente que estos valores no se corresponden parcial o totalmente con los obtenidos sobre la grasa láctea de una determinada región lechera, estos últimos podrán ser tomados en cuenta como valores normales para dicha región. O sea que, a pesar de que lo dice el código, si en tu región esto no se cumple y vos podés demostrarlo, podés validar datos regionales. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. ¿Creen que se hace mucho en Argentina? A pesar de que el código le dedica dos partes importantes, no, nunca. Rara vez. Rara vez porque es caro, requiere laboratorios especializados, etc. Se hace eventualmente en productos de exportación, ¿sí? Pero eventualmente. Y en consumo interno no se hace. Es casi imposible que alguien se vaya a medir la identidad de grasa láctea de un dulce de leche de venta local, ¿sí? Nosotros cuando trabajamos, con Dani trabajamos en una fábrica, yo trabajé 10 años en esa fábrica de dulce de leche que exportaba el 90% de dulce de leche, o sea, el 90% la fábrica producía y el 90% de lo que producía lo exportaba, ¿sí? Y una sola vez en 10 años lo hicieron. Así que no es muy... pero bueno, existe y se puede hacer y te da... y te caracteriza a la grasa láctea. Si le agregaste grasas de otro tipo, estos valores pueden cambiar. Estos de acá, ¿sí? Podrías validarlos. Estos de arriba ya es más difícil, ¿sí? Ahora voy a decir por qué. Me vuelvo acá. ¿Dónde estamos? Acá. Bien. Yo les dije entonces, índice de yodo, índice de saponificación, etcétera, son genéricos. Los que son específicos son índice Reicher-Meisel e índice de Polanski. Si miran ahí, en ese cuadrito, en la leche de vaca, oveja y cabra, el índice de Reicher-Meisel es bastante alto, en leche humana es bajo, pero está, y en todos los demás prácticamente no existe, ¿sí? O es muy bajo en los aceites o muy bajo en grasas animales, ¿sí? El índice de Polanski lo mismo, está en valores de 1 a 10, ¿sí? En general en leche
en vaca, cabra y oveja, un poquito más bajo en humanos y nada en aceites o grasas de origen animal. O sea que con estos ensayos yo ya podría fácilmente determinar la genuinidad de la grasa, ¿sí? Son bien específicos de grasa láctea. Nosotros no los vamos a hacer, ¿sí? Pero no son muy difíciles de hacer. Ahora vemos cómo se hacen. Lo que miden son ácidos grasos volátiles solubles y ácidos grasos volátiles insolubles. Lo que se hace es una saponificación de la grasa, ¿sí? Y se destila y se recoge en un matracito que tiene agua y se titula la acidez, ¿sí? Cuanto más ácidos grasos se recogen en esas condiciones de ensayo, más índice de Richard-Meisel tiene o índice de Polanski, ¿sí? ¿Estamos? Sí, sí, estamos. Entonces, la identidad de grasa láctea es muy importante. La grasa láctea es cara. Su característica principal más relevante es que es muy rica en un ácido graso que prácticamente no tiene ningún otro en otra grasa, que es el butírico. Mantiene una proporción de ácidos grasos característica de otros ácidos grasos como el mirístico, el palmítico y el oleico, ¿sí? Se puede medir la identidad por los parámetros normales de identidad de grasa, pero específicamente por estos dos índices, que son índice de Richard-Meisel e índice de Polanski, que lo que me miden son ácidos grasos volátiles. ¿Quiénes son los ácidos grasos volátiles? Los ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Los primeros que yo nombré, que son hasta el de 10 carbonos, que es el cáprico, ¿sí? 10 hasta láurico, ¿sí? Podría medir el índice Polanski. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Bien, me vuelvo al código. Bueno, entonces, esta parte ya la vimos. Dijimos largo de la cadena, insaturaciones y específicamente ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Y proporcionalidad. Bien. Digo muy rapidito estos ensayos y vamos terminando. Bueno, la grasa, como dijimos antes, tiene su identidad, pero yo con análisis, lo que llamamos análisis de rutina, ¿sí? Solamente voy a medir la cantidad, ¿sí? Que el código me dice un 3% mínimo. Hay leches, si bajamos un cachito en el código, no quiero bajar ahora para no empezar a buscar, hay leches que pueden estar parcialmente descremadas o leches descremadas, que tienen su porcentaje propio, ¿sí? Por ejemplo, las leches descremadas tienen 1,5 y las leches parcialmente descremadas tienen 1,5 y las leches descremadas tienen 0,5, ¿sí? De grasa, especificado por el código. ¿Cómo se mide la grasa? ¿Sí? Lo vamos a ver en el laboratorio. La grasa tiene varios métodos para medirse. Dijimos, la densidad, lo dijimos hoy, se mide con un densímetro, un lactodensímetro. Lo vamos a ver en el laboratorio. La grasa se mide por dos métodos, que son los métodos tradicionales de referencia y de rutina, y si no, por métodos instrumentales. Vieron que ahora hay métodos instrumentales. Ahora no, hace muchos años hay métodos instrumentales para medir todo. Esos métodos instrumentales se calibran y cualquier instrumento de medición es tonto, ¿sí? Lo que hicimos el otro día con las curvas de calibración del espectrofotómetro. El espectrofotómetro no sabe. Nosotros le damos el dato, genera la curva y nosotros medimos en referencia a la curva. Bueno, los métodos instrumentales también son tontos. Nosotros medimos con los métodos de referencia o métodos de rutina y le decimos a la máquina cuánto tiene que medir, ¿sí? Le damos una curva de calibración.
nosotros vamos a hacer los métodos de referencia y rutina en el laboratorio. La grasa se mide por 2 métodos que están en la guía, así que los miran ahí, que se llaman Gerber, ¿sí? Y Rose-Gottlieb, ¿sí? Rose-Gottlieb. No me la van a escribir, esta es la guía. No tenemos pizarrones. La diferencia entre uno y otro, el método por butirómetro, que es el método de Gerber, ¿sí? Es un método que se llama de rutina, que usa para hacer este ensayo ácido sulfúrico, bastante concentrado, aproximadamente 92%, alcohol amílico y un aparatito llamado butirómetro, que lo vamos a ver en la clase que viene, para los que no lo conocen, ¿sí? Y lo que hace es hacer una carbonización parcial de la materia orgánica sin dañar la grasa, porque la protege el alcohol amílico, y lo medimos en una escalita, ¿sí? Una escalita que tiene el aparatito, que es un aparatito de vidrio que se llama butirómetro. Digo todo esto porque después voy a decir otra cosa. El otro método, el Rose-Gottlieb, se escribe Rose-Gottlieb. Este método es un método más de referencia, es un método gravimétrico. Gerber es volumétrico. El Rose-Gottlieb es gravimétrico, es decir, por masa, en el cual yo hago una extracción con solventes. No lo describo en detalle, ¿sí? Es aún mejor que el otro. Hago una extracción con solventes sin dañar a la grasa, ¿sí? Si quieren, después lo miran en la guía, igual lo vamos a hacer, sin dañar la grasa. Extrayendo por este método, por Rose-Gottlieb con solventes, una vez que terminé, puedo evaporar los solventes y usar esa grasa para hacer otros ensayos. Por ejemplo, el perfil de ácidos grasos que vimos hace un ratito, ¿sí? En Gerber, que es un método que se llama empírico, no se sabe muy bien cómo funciona, pero funciona, eso es un método empírico, ¿sí? No puedo, la grasa se deteriora porque se usa ácido sulfúrico en caliente, hay un deterioro de la grasa y no la puedo usar para valorar más nada, ¿sí? Es destructivo. La diferencia, que uno es más tedioso, el Rose-Gottlieb es más tedioso, es gravimétrico, pero tiene mayor exactitud, y el otro es más un método de rutina, donde yo puedo hacer varias muestras a la vez fácilmente. Hoy esos métodos se usan eventualmente, generalmente en casi todos los lugares hay equipos, instrumentos de medición electrónicos, ¿sí? Ya sea equipos más sofisticados como son equipos de FOSS que miden por infrarrojo, ¿sí? Miden grupos funcionales por infrarrojo, ¿sí? O equipos más simples que son más de campo, ¿sí? Que miden por... me sale la palabra. Esperen que se me fue la palabra. ¿Lo saben? Por ejemplo, un lactoscan. ¿Alguien usó un lactoscan? No. ¿Lo tienen en la escuela? Capaz que sí, pero no lo hemos usado. No me acuerdo. Por ultrasonido, perdón, salía la palabra. Por ultrasonido. Con menos exactitud y con problemas de precisión también. Ahora la facultad Quique compró un lactoscan y lo estamos poniendo como en funcionamiento estos días. Capaz si nos deja se los mostramos. Interesante también, se puede medir muy bien. El mejor es por infrarrojo, igual que el NIRS, ¿sí? Entonces, todo eso sirve para medir grasa y un montón de otras cosas, ¿no? No solamente grasa. Mide el Milcoscan, que es el que mide por infrarrojo, es el mejor, sí, pero es muy caro. Es un equipo que tiene algunos laboratorios.
porque mide como un NIRS, ¿no? Grupos funcionales. Bien, entonces, la grasa se puede medir de distintas maneras, métodos de referencia, métodos de rutina y métodos de rutina instrumentales, a medida que depende del equipo, un poquito mejor o no. Depende de lo que yo necesite, si ese equipo me sirve o no. Nosotros lo que vamos a hacer es Gerber. Gerber, que es con el butirómetro, ¿no? Un método rápido, relativamente barato, pero destructivo. El Rojoliev, más caro, más tedioso, pero no deteriora la grasa y mide con más exactitud. ¿Qué otra cosa quería decir acá? Último que digo. ¿Cuánto queda? 5 minutitos más, porque mi teléfono se puso en rojo. El teléfono ya se puso en rojo. Acidez, ya les dije para qué sirve. Como lo medimos, ya lo medimos varias veces, así que ya saben cómo se mide la acidez. Extracto seco no graso. Nosotros lo que vamos a hacer es secar la leche. Vamos a ponerla, la leen en la guía, ponerla en un cristalizador. Una fracción de leche y la vamos a secar en estufa hasta peso constante. Así que le vamos a extraer el agua. Y descenso crioscópico se lo dejo para la clase que viene porque lo vamos a hacer la primera clase. Pero necesito hacer un dibujito y no tengo acá cómo hacerlo, ¿sí? Lo que mide es agua, ¿sí? Lo explico con detalle la clase que viene. Y lo otro, lo último con lo que cierro, algo que dijo hoy alguna de las chicas, no me acuerdo quién lo dijo, lo de las somáticas y las bacterias. Lo había dicho yo. ¿Caro? Sí, sí, sí. Bien. Esto estamos en leche de vaca. Bien. Hace poco el código, no hace tanto, hace unos años, incorporó 2 parámetros más que no existían en el código porque no eran un parámetro de calidad de la leche, ¿sí? Uno es el recuento total de bacterias mesófilas, ahí dice recuento total a 30 grados UFC por centímetro cúbico, a eso se lo traduce como bacterias mesófilas, ¿sí? Todo esto que estoy hablando sigue siendo leche cruda, ¿eh? Todavía no pasamos a leche térmicamente tratada. Leche cruda. Y le establecía un límite máximo, ¿sí? En este caso, 200.000 bacterias, ¿sí? No sé si recuerdan o conocen una propaganda de Serenísima que dice: nuestra leche tiene menos de 50.000 bacterias. Cuando yo era más joven, Serenísima había empezado esa propaganda con 100.000. Tuvo muchos años diciendo que tenía menos de 100.000. Y ahora, las últimas veces, no sé si la escucharon o le prestaron atención, dice menos de 50.000. ¿Alguien la escuchó alguna vez? No, no. No, la verdad que no. Una estrategia de marketing que no le llega a la gente. Pero a vos te suenan 50.000 bacterias, decís un montón. O 100.000, decimos un montón, ¿no? Si lo escuchás, decís, ¿por qué tendrá tantas bacterias? Bueno, normalmente, como dijimos, la leche tiene una alta carga microbiana de bacterias lácticas. ¿Que provienen de la vaca? No. La cantidad de bacterias que provienen de la vaca, mismo que la vaca esté usando una patología, no es tan alta, ¿sí? Estas bacterias provienen del proceso del pezón, que puede estar contaminado, de la pezonera, de la línea de leche que lleva al enfriador, del tanque, ¿sí? Esto va sumando bacterias y esas bacterias van desarrollando en el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se mide esto? Se mide de una muestra que se toma en el momento de subir la leche al camión. El camionero toma una muestra, ¿sí? Y esa muestra va refrigerada, a veces con algún tipo de conservante que inhibe el desarrollo de las bacterias, y rápidamente en el laboratorio de residuos se mide la cantidad de bacterias, ¿sí? El código establece máximo 200.000, pero un valor bueno es por debajo de 50.000. Muy bueno, muy bueno. ¿Sí? Excelente es 10.000 bacterias. ¿Sí?
yo debería tener un valor entre 10.000 y 50.000 para decir que tengo una leche buena, muy buena, ¿sí? Bueno, es 100.000 y 200.000 está ahí, levemente bueno, ¿sí? 500.000 es de regular a malo y más de 500.000 es un horror, ¿sí? Estas bacterias, ¿por qué no las quiero? Obviamente porque me desarrollan acidez, ¿no? Y si me desarrollan acidez, ese ácido láctico puede hacer, por un lado, cambiar las características organolépticas, aumenta la acidez del producto, y por otro lado, puede hacer que mi leche no soporte un tratamiento térmico. Pero además, estas bacterias producen enzimas lipolíticas, que yo no quiero tenerlas porque esas enzimas van a comenzar los procesos de alteración de las grasas que no quiero que sucedan, y enzimas proteolíticas que se pueden producir y que en general muchas de estas enzimas proteolíticas son termoestables. Una vez que están, por más tratamiento térmico, aunque sea severo, no las destruyo. Entonces yo no quiero que haya bacterias en la leche, quiero la menor cantidad de bacterias, porque esas bacterias vienen de el mal proceso, de que no está bien lavada la línea, que no está bien, que la vaca estaba sucia en el momento que se le puso la pezonera, etcétera, etcétera, todos los pasos que tiene, ¿sí? Alguno de esos pasos me está incorporando microorganismos. ¿Estamos hasta acá? No quiero que tenga bacterias. Es lo único que me dice, ¿sí? Lo único que me dice este parámetro. No es un parámetro de inocuidad, no es un parámetro de una cuestión de patología del animal. Nada más me dice, cuanto más bacteria tengo, peor fue mi proceso de ordeña y almacenamiento. ¿Sí? En cambio, me fui a la miércoles. Perdón. ¿Qué hice? Quise pasar una hoja y pasé 400 para el otro lado. Acá, ¿no? ¿Era acá? En cambio, acá estábamos, en la hoja anterior estaba contenido de bacterias. O sea, bacterias, un parámetro de limpieza y sanitario, ¿sí? Del tambo, no tiene nada que ver con el animal, ¿sí? Células somáticas, lo claro porque a veces se confunden, porque están en el mismo cuadro y parecería que dicen lo mismo y no tienen nada que ver, ¿sí? Y hasta se miden casi juntas muchas veces y no tienen nada que ver. El contenido de células somáticas, acá sí, es un tema de patológico de los animales. Lo que me mide en forma indirecta el contenido de células somáticas es mastitis subclínica, ¿sí? Eso me está midiendo. El otro me mide mugre de la línea y este me mide patologías del animal, ¿sí? Todo, yo no sé si lo dije, sí, lo dije al principio, pero lo repito, todos estos análisis no se hacen animal por animal. Yo no voy a hacer un California, ¿sí? Estoy haciendo un análisis de una leche de pool. No sé ni de dónde vino, ni cuántas vacas hay. Yo sé que toda esta muestrita que tengo acá proviene de un pool de X cantidad de vacas, que no sé cuál es el X, que fueron ordeñadas en forma total, ¿sí? Y si hay un contenido de células somáticas elevado, es porque hay un problema de mastitis, ¿sí? ¿Qué le importa o sea, ¿qué me hacen a mí tomar células somáticas? Nada. Es más, las células somáticas se van a ir destruyendo por los tratamientos térmicos, ¿sí? Ya sea durante la pasteurización, durante la cocción para la elaboración de un dulce de leche, etc. Así que ni me importa. ¿Por qué el código las incorporó y las toma como un parámetro de calidad cuando es un problema de sanidad del rodeo? Porque estas células somáticas tienen dos problemas. Uno de los problemas que tienen, que lo dijimos hace mucho, es que producen enzimas lipolíticas, un alto contenido de enzimas lipolíticas. Y se acuerdan que las enzimas lipolíticas son el paso número 1 y número 2 de los procesos de deterioro de las grasas.
una vez que hay lipólisis y hay rancidez cetónica, ¿sí? Después viene la rancidez oxidativa ya sin enzima. Es un fenómeno físico-químico. Entonces, le abre la puerta, me libera ácidos grasos y me produce rancidez cetónica, que es la puerta de entrada para que se deterioren las grasas en forma importante cuando se almacenan productos por un tiempo. En donde me puede pasar en cualquier producto que dure más de un mes. ¿Sí? Un queso, un dulce de leche, una leche en polvo, etc. Si hubo acción de enzimas lipolíticas, me abrió la puerta a la rancidez oxidativa que se va a producir igual. ¿Sí? Por eso está legislado. Y por lo otro que está legislado, que es lo más importante es lo que acabo de decir, pero en realidad se legisló por lo que voy a decir ahora, se incorporó al código y las empresas ya lo tenían antes de incorporarlo al código como un parámetro de calidad, es que las mastitis son un factor de pérdida de productividad. ¿Sí? Entonces, la empresa que recibe leche, que quiere recibir 100, ¿sí? Si tiene mucha mastitis, capaz recibe 80 y está esperando 100. Y no puede garantizar el volumen. ¿Sí? Que haya una alta carga de somáticas implica que hay un problema sanitario en el rodeo. Me está dando como una advertencia a ese tambo. ¿Sí? Y ponerle un límite hace que el tambo se preocupe. Mejoró mucho haberlo incorporado en el código. El código dice 400.000. 400.000 es un número bastante alto. ¿Sí? Lo ideal en un rodeo es 200.000. No menos de 200.000 y no mucho más de 300.000. ¿Por qué digo no menos? Porque las células somáticas no pueden estar muy bajas porque son las defensas, ¿no? Son las células de la defensa de la glándula mamaria. Entonces, en este caso, tengo que tener un número. El número ideal bovino, 200.000. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Sí, perfecto. Si me voy a la cabra, él estaba acá. Ay, se me fue. Esperen que se me trabó. Estaba por ahí, ¿no? La cabra, yo la vi recién. Leche de cabra. Bien, a ver. De cabra. No sé por qué se me pierde. Toco y se me va. Chiqui. Acá. Si miramos en cabras, no me acuerdo ahora el año de publicación, habría que buscarlo. ¿Sí? No lo dice. Cuando el código incorpora un parámetro, le da como un tiempo al responsable de ese producto de adaptarse a ese parámetro. ¿Sí? Entonces dice, tanta cantidad, un año a partir de la fecha de publicación. ¿Sí? Y tanta cantidad, 3 años a partir de la fecha de publicación. ¿Sí? O sea, que yo hasta el año puedo hacer lo que se me canta. Después del año tengo que cumplir con esto. Y hasta 3 años tengo... Perdón. Hasta un año puedo hacer lo que se me canta. ¿Sí? Durante 3 años puedo tener este valor. Y después tengo que tener este. ¿Sí? Hoy ya estamos acá. Es un poquito más permisivo que en vacas. Generalmente por el sistema de ordeñe. ¿Sí? Esta incorporación de cabra en el código se hizo, ya se está por cortar, así que lo dejo de torturar.
Esta incorporación de leche de cabra en el código se hizo en base a un trabajo que hicieron principalmente gente de Salta. Vieron que los tambos de cabras hay, en Buenos Aires no tanto, pero en el norte, que es donde más cabras hay en ordeñe, son tambos bastante rústicos, ¿sí? Con mucha ordeñe manual o con poca tecnología. Entonces, digamos, la calidad microbiológica no puede ser tan severa, ¿sí? Y la mayoría de esta leche va destinada directamente a queso, ¿sí? No hay otros productos, casi no hay otros productos asociados a leche de cabra, ¿sí? Bien, entonces es un poquito más permisiva lo que es microbiológico, ¿sí? Células somáticas, que era lo que había dicho Carolina, si mal no recuerdo, es otro tema. Es un tema fisiológico de la cabra, ¿sí? La cabra, por decamación de la glándula, yo no lo dije, las células somáticas son células sanguíneas que están en la glándula mamaria, lo digo casi por hecho, como defensa, ¿sí? Son polimorfonucleares que están ahí defendiendo de la posible ingreso de un microorganismo. Son células de defensa, glóbulos blancos. En la cabra, además, hay una alta carga de células somáticas que son células de decamación de la glándula mamaria, ¿sí? La diferencia fundamental de cabra con vaca no es que es más permisivo, sino que hay células propias de decamación de la glándula mamaria que aumentan la cantidad de células, ¿sí? Por lo cual hay más células. Y eso no la hace una leche de menor calidad. Normalmente hay más células, ¿sí? Están los glóbulos blancos y las células de decamación de la glándula mamaria, ¿sí? En oveja no pasa eso. En oveja es igual que en vaca, ¿sí? El día que se incorpore, el valor hace más parecido a vaca. En teoría debería ser más parecido a vaca, ¿sí? No sé qué habías dicho, Caro, vos. Otra cosa, no me acuerdo. No, nada, no me acuerdo bien, pero en el colegio nosotros teníamos el problema de que siempre que detectábamos para mastitis, se detectaba casi todas las cabras con mastitis y no tenían, pero porque hacían las pruebas como si fuese Claro, para vacas. claro, pero por eso, porque tiene mucha somática. Claro. Tiene muchas células. No son todas, la mayoría no son malas, ese es el problema. Tenés que medirla de otra manera. No podemos usar la misma metodología para cabra que para vaca. Bueno, ¿listo? ¿Cerramos? Vimos bastante, me faltan algunos temitas, pero vimos bastante, así ya la semana que viene le damos derecho al práctico. No, profe. Después Dani les va a decir los temas que vamos a ver, porque como cambiamos al no hacer hoy el práctico, les va a decir los temas que vamos a ver, así hacen un pequeño parcialito. Perfecto. Perfecto, profe. Bien. Nos vemos el viernes. Dale, nos vemos. Muy bien, hasta luego. Gracias. Profe. Buen fin Nos de. vemos. Nos estamos viendo. Buen fin de semana.